Mis amados hermanos, y vamos a escudriñar la palabra del Señor y vamos a buscar en 1 Corintios, gloria a Dios, 1 Corintios, ¿lo tenemos, hermanos? Busquemos todos, busquemos. 1 Corintios 15:58, 1 Corintios 15:58, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Estamos con el gozo del Señor, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, mis amados hermanos. Tenemos ya el texto, leámoslo todos juntos a una voz. 1 Corintios, mis amados hermanos, 15:58. Dice la palabra de Dios, se lee tal como está escrita. Así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oramos, hermanos. Buen Dios y Padre eterno, te damos las gracias en esta hermosa noche, porque tú nos has dado vida, Señor. Tú nos tienes saludables, porque tú nos has permitido estar aquí en la casa tuya, en la casa de Dios, alabando tu santo nombre. Y tú eres maravilloso, Dios. Por eso te alabamos, por eso buscamos tu rostro, por eso te adoramos y te damos alabanza, porque tú has sido maravilloso, mi Dios. En el nombre de Jesús ponemos este momento especial en tus manos. Ponemos tu palabra, Señor, por sobre todas las cosas, Padre. Y te suplico que haga lo que tiene que hacer en el corazón de cada hermano, en mi vida, Señor. Y te suplico, Padre, que uses esta palabra por medio de tu siervo para que llegue y haga lo que tiene que hacer, porque tu palabra nunca regresa vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Amados hermanos, esta epístola es una epístola maravillosa. A veces el hombre necesita que se le hable no solo una vez, sino que constantemente. ¿O no, hermanos? Nosotros llegamos al Señor y tal vez nos hablaron una vez, 2 veces, 3 veces y no comprendíamos lo que el Evangelio quería hacer en nuestras vidas, que nos quería cambiar, nos quería transformar. Esta epístola, mis amados hermanos de Corintio, Pablo la escribe, mis amados hermanos, en una época en la cual, en su ministerio, en el cual estaba desarrollando, y la fundó esta iglesia, mis amados hermanos. Como sabemos, el escritor es el apóstol Pablo, pero esta carta viene de parte del apóstol Pablo y relata algunas cosas en el cual, acuérdense que los corintios en esa época eran gente que tenía mucha idolatría, que tenía muchos problemas sociales, que tenía tantas cosas que eran bien difíciles hacer un cambio. Eran religiosos, practicaban tantas cosas del mundo, cosas vanas, y el apóstol Pablo llega y les habla del Evangelio y muchos se convirtieron al Evangelio, mis amados hermanos. Pero ellos todavía querían estar en el Evangelio y estar haciendo cosas de esas costumbres que se las tenían tan enraizadas que ellos querían seguir practicando el Evangelio y practicando las cosas y las costumbres en el cual estaban muy apegados, estaban muy enraizadas en la vida de ellos. A veces es bien difícil que una persona cambie de una forma espontánea, pero Dios es maravilloso, Dios es poderoso y Dios nos ha cambiado. Pero no era el caso para los corintios. Esta epístola del apóstol Pablo le escribe como una carta, como una epístola en el cual
Pablo sabía que estaban pasando ciertas situaciones que no deberían de pasar en la iglesia de Corintios, mis amados hermanos. Era algo que estaba pasando que no estaba bien, habían problemas y ellos tenían dudas acerca del matrimonio, tenían dudas acerca de lo sacrificado a los ídolos, tenían dudas, amados hermanos, de sus viejas costumbres. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta como una carta de corrección a todos esos problemas que ellos estaban pasando. La palabra de Dios declara en Hechos 18 que el apóstol Pablo en ese tiempo pasó por Corintios y pasó a predicarles la palabra de Dios, y dice en Hechos, dice de que Pablo estuvo al 100%, a tiempo total, predicándole a los corintios. Dice que contendaban con la palabra de Dios. Había oposición, pero él discutía, él les hablaba de la palabra, él trataba de convencer a todos los corintios, porque había oposición. Pero por ahí sale un personaje que es Priscila, y también sale otro personaje en el cual en ese tiempo el apóstol Pablo funda la iglesia. Pero como les decía, mis amados hermanos, el pueblo de los corintios todavía no entendían de una forma total de que el cambio del Señor es total. El cambio del Señor en nuestras vidas debe ser total. No debemos de andar jugando y estando entre dos como etapas, en la misma etapa del mundo cuando éramos del mundo y en la etapa de la vida espiritual. Por eso, mis amados hermanos, el Señor puso en mi corazón hablarles acerca de este tema maravilloso que es la espiritualidad. Dice la palabra de Dios, y como pueden ver, mis amados hermanos, Dios es tan maravilloso y Dios es justo. Dios no deja pasar nada en vano. Él no va a ser justo con el que es justo, tampoco va a ser injusto con el injusto. Él es un Dios maravilloso y perfecto, y Él tiene todo bajo control. Dice el Salmo, uno de los salmos, que dice que el Señor nos está viendo. Él nos está viendo, Él nos está observando. No necesitamos que nosotros vengamos a la oración y le digamos: Señor, mira el hermano cómo anda, en qué situación anda, mira el hermano que anda en esto. No hay necesidad que andemos tal vez delatando al compañero. Él sabe y conoce nuestros corazones. Dice que Él escudriña lo más profundo de nuestros corazones. El apóstol Pablo, como fue un hombre entregado a Dios, un hombre que tuvo una vida fea, una vida entregada a su religión, perseguía a la iglesia, pero él había sido transformado por el poder de Dios. Y tan sabio era el apóstol Pablo, y era una sabiduría no de hombre, sino que una sabiduría que venía de Dios, porque él tuvo un encuentro personal con Cristo. Dice que se le apareció cuando iba a Damasco, y dice que una gran luz, y Cristo le habló y le dijo lo que tenía que hacer. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, y como este hombre era entregado al Señor, primeramente en el texto que leímos dice: así que, hermanos míos, miren qué sabiduría con el cual habla el apóstol Pablo. A pesar de que los corintios andaban descarriados, andaban en dos pensamientos, andaban en dos ánimos, eran bipolares, que querían estar en las cosas de Dios y querían estar en las cosas del mundo, querían estar con un pie en el evangelio y con el otro en el mundo. Y eso no es así, porque dice la palabra que no amemos al mundo ni las cosas del mundo. En Juan nos habla sobre esto, pero él con su sabiduría les dice así: en vez de decirles ustedes perdidos han recibido la gracia y andan en el camino de perdición todavía,
Él les habla de esta manera, no lo desecha, sino que Él espera que por medio del consejo de la palabra ellos vengan y se encarrilen en los caminos de Dios, que los que estaban descarriados en Corintios vinieran y se fundamentaran en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo es inteligente y lleno del poder del Espíritu Santo y le dice de esta manera en el texto que leímos: así que, hermanos, miren qué maravilloso el apóstol Pablo. Él no les dice caídos, no les dice descarriados, no les dice hijos del diablo, sino que les dice: así que, hermanos, primeramente, hermanos míos, y después les dice amados. Amados, miren qué precioso como el apóstol Pablo, y así deberíamos de nosotros tratar a nuestros hermanos, tratar al que anda caído, tratar a aquel que anda desviado. Y el apóstol Pablo le dice: así que, hermanos míos, amados, estar firmes. Otro punto bien importante: estar firmes y constantes. En esta noche es el llamado, hermano, que estén firmes y constantes. ¿Constante en qué? En la oración. ¿Constante en qué? Alabando a Dios, viniendo a la iglesia, evangelizando, hablando de la venida del Señor, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Y usted tiene un trabajo que desarrollar aquí en la iglesia. Así que Él le dice: estad firmes y constantes. Y de ahí le dice: creciendo en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor. Mire qué maravilloso. Ese es el mandato de Dios, que estemos creciendo, que vayamos para arriba. Nosotros, cuando yo tenía 10 años, iba creciendo y cada vez me iba haciendo más bello, más hermoso, me iba dando la gloria y la gracia de Dios. Lo mismo ustedes, hermanos, en el Señor van creciendo espiritualmente, creciendo, y Dios va poniendo gracia en nosotros. Hasta la gente del mundo los ve bien preciosos a uno, porque dice la palabra que la gracia se derramó sobre ti, Jesús, y esa misma gracia es para ti, mi amado hermano. Así es que dice el Señor, alabe al Señor, dice el Señor en su palabra: creciendo en la obra del Señor siempre, no por ratitos, no por un momento, no cuando tenemos ánimos o estamos contentos, sino que creciendo en la obra del Señor siempre. Pero miren, amados hermanos, volviendo a estos hermanos de Corintio, había un gran problema en esa época, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios, y busquemos en 1 Corintios, dice la palabra del Señor: os ruego, hermanos. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo estas palabras, primero con sabiduría, después les habla de amor, después les exhorta que deben de estar firmes en la obra del Señor, porque él sabía que estaban pasando ciertas situaciones. Y dice la palabra en 1 Corintios 1:10: os ruego pues, les vuelve a hablar, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, y que no estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Miren qué precioso. Ya no es el Pablo con esa sabiduría e inteligencia, no, que ya de una forma exhortativa él les dice: mis amados hermanos, hay entre vosotros divisiones. Entonces luego dice: si no estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que Chloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo
soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo de Cristo. Él estaba hablando de una división espiritual. Él no estaba hablando de una división de pleitos ni de problemas, que la iglesia se iba a ir un grupo por aquí, un grupo por allá. No, él está hablando espiritualmente, de su vida espiritual, de su vida espiritual con nuestro Dios. Por eso uno decía, yo soy de Pablo, dice, yo soy de Apolo y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Y de ahí les dice, y les pega una gran regañada y les dice, doy gracias a Dios, dice la palabra, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Miren qué precioso, mis amados hermanos. Habían hombres fieles. ¿Cuántos Crispos y Gayos hay aquí, mis amados hermanos, que han permanecido fieles? No a la iglesia, no a la pastora, no a los líderes, sino que al que vive por siempre. Gloria a Dios, a ese Dios poderoso, a ese Dios maravilloso. ¡Qué bueno, hermano! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, mis amados hermanos. Había un doble pensamiento en las vidas, porque ellos habían estado acostumbrados. Acuérdense que los corintios eran un pueblo que había estado sometido a la idolatría, al paganismo y a tantas cosas de la carne, mis amados hermanos. Y Pablo era muy sabio e inteligente, y ya le habían llegado por ahí unos ruiditos al oído que estaban pasando estas cosas, mis amados hermanos. Por eso quiero más adelante, mis hermanos, él le dice, pero el hombre natural, en el 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque han de discernirse espiritualmente. El hombre natural no puede discernir las cosas de Dios, las cosas espirituales. ¿Dónde estás tú, mi amado hermano? Tú ya recibiste a Cristo, tú ya no eres natural, tú ya no eres un hombre ordinario, tú eres un hombre espiritual, un hombre lavado con la sangre de Cristo, un hombre, una nueva criatura, un hombre rescatado de las garras del infierno, mis amados hermanos. Tú ya no eres natural, tú eres espiritual, gloria a Dios, tú eres espiritual. Y dice a continuación, cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no puede ser juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Mire qué preciosa. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Tú ya no eres un hombre natural, tú ya no eres un hombre común y corriente, un hombre ordinario, una mujer ordinario. Tú eres una mujer y un hombre lavado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo les comienza a explicar algunas cosas, mis amados hermanos. Por ejemplo, más adelante les dice y le vuelve a repetir lo mismo. Dice la palabra de Dios, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Dios, por medio del apóstol Pablo, les está señalando que ustedes ya probaron la gloria de Dios, ya probaron y fueron llenos de poder del Espíritu Santo, pero se han desviado y andan por ahí, por allá, y andan de carnales, andan en la vida de la carne. Se les ha olvidado que eran espirituales, ya no eran naturales, porque Cristo los lavó con la sangre de Cristo. Pero ya lavados con la sangre de Cristo, se descargaron y se fueron a andar haciendo cosas que no deberían de ser, cosas que a Dios no le agrada. Por eso el apóstol Pablo le dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, o soy carnales, les vuelve a repetir lo mismo que les repitió en 1 Corintios 1:2, lo mismo. Entonces, primeramente, él le dice, doy gracias a Dios. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, en 1:12, mis amados hermanos. 1 Corintios 1:12, dicen así, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Le dice, porque estaban fluctuando en dos pensamientos, pero después el apóstol Pablo ya no les habla que ustedes están siendo un poco espiritual y un poco carnal, un poco natural y un poco espiritual. Ya no les dice eso, sino que a continuación en 1 Corintios 3, mis amados hermanos, en este texto que leímos, en el 3:4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo. Y ahí viene la pedrada del apóstol Pablo. ¿Acaso soy capaz? Primero le dice que andan fluctuando en dos pensamientos, y de ahí definitivamente es de más estos miembros de esta iglesia que andan por ahí revirando, estos corintios que andan hablando lo que no deben de hablar, estos corintios que andan peleando esto, peleando lo otro, si nada de lo que hay aquí es de nosotros, es del Señor. Dice que Él es el dueño del oro y la plata. Dice que nosotros somos administradores del Señor. Dice la palabra que somos servidores del Señor, colaboradores de Dios, y a veces andamos peleando por una otra cosa que no tiene sentido, porque al final todo es de Cristo, todo es de nuestro Dios todopoderoso, que Él nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder. Por eso el apóstol Pablo en el 3:5 le dice que pues es Pablo y que es Apolo servidores. Entonces, ¿cuál es la discusión de esto? De andar en una vida pecaminosa, de volver a las cosas del mundo, de volver a las cosas que no debemos de andar a hacer. También dice el apóstol Pablo en Corintios 3, dice también, mis amados hermanos, os di a beber leche, no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. El apóstol Pablo les habló de la palabra del Señor, fundó la iglesia de Corintios ahí con estos hermanos que lo apoyaron durante 3 años que él estuvo predicando, y él hacía tiendas de campaña, trabajaba y predicaba y le hablaba a todo aquel que estaba en contra del evangelio, y fundaron una iglesia, mis amados hermanos. Después les dice, que pues es Pablo y que es Apolo servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice el apóstol Pablo, yo planté, dice la palabra de Dios, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Gloria a Dios, gloria a la hermanos, gloria a Dios. Nada es nuestro, somos servidores, somos los que estamos regando la tierra de este barrio, somos los que ya sembramos la semilla, y quien va a dar el crecimiento es Dios Todopoderoso. Quien va a traer las almas a este lugar es el Señor. Y ustedes, mis amados hermanos, como miembros de esta iglesia, vamos a hablar nuevamente. Yo les hablé un día matemáticamente, porque para la matemática yo me fajo un poco. Vamos a hablar de eso. Mi hermano no tiene esposa todavía. No tiene esposa, pero ya va a tener, gloria a Dios. Y cuando tenga su esposa la va a traer aquí. Y van a ser 2. Y él desea tener 3 hijos. Ya van a ser 5 más miembros en la iglesia. Miren qué maravilloso. Y usted tiene tías, abuelita, tiene primos, tiene hermanos. Y entre toda la familia, por lo menos son 20. Trabajo tenemos, hermanos. Si usted tiene 20 familiares, el hermano tiene 20, el hermano Eleodoro tiene otros 30, porque ya está más mayor.
la hermana allá atrás tiene otros 15 y trabajo tenemos, mis amados hermanos. Si la iglesia y ustedes están haciendo la obra de Dios como gente no carnal, sino como espirituales, salimos de esa etapa en la cual los corintios estaban pasando. Y déjenme decirle, mi hermano, la iglesia va a crecer, la iglesia se va a llenar, va a haber gran bendición, porque ya no vamos a ser carnales. Dice el apóstol Pablo que les dio a beber leche porque eran carnales. ¿Quiénes son los que toman leche? Pero hay grandes que todavía toman leche, porque todavía son débiles, porque todavía son carnales, porque todavía andan fluctuando en los pensamientos. Dios los quiere firmes en el Señor. Por eso el texto que el apóstol Pablo y la cita que empezamos a leer dice: estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahí no dice que todavía, aquí ya comían carnita, mis hermanos. Ahí ya comían comida sólida. Por eso, amado hermano, hay un texto bien precioso y lo vamos a buscar en Hebreos. Hay un texto maravilloso. Busquemos, hermanos, Hebreos 5:18. Busquemos ese texto y para que veamos lo que Dios habla por medio de su palabra. Dios habla muy claro, pero a veces tenemos tapados los oídos. Amén, hermanos. Tenemos tapados los oídos. Tenemos tenemos cera, no oímos. Necesitamos quitar esa cera, esa inmundicia. Eso es sucio, lo que tenemos en el oído. Y esa cera es cera espiritual que no nos permite oír la voz del gran poderoso Dios. Dice Hebreos 5:13 al 14, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, mis amados hermanos. Pero el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Gloria a Dios. En el discernimiento del bien y el mal. Por eso el apóstol en esta carta de Hebreos dice, mis amados hermanos: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y yo creo, mis hermanos, que de ahora en adelante ya no van a andar como niños. Ya no van, tal vez los que están aquí están ya sólidos, pero hay gente que no le da la prioridad al Señor y tal vez no vienen, tal vez andan por ahí, que prefieren ir al cine, prefieren ir a Metrocentro, pues, prefieren ir al mall, prefieren andar en otras cosas, pero menos venir a buscar el rostro del Señor. Gloria a Dios por todos esos maduros, pero no se vayan a pasar de maduros, porque si no se arruinan, mis amados hermanos. Y cuando hablo de no pasarse de maduros es cuando ya somos espiritualmente expertos y ya nos sentimos: uy, el hermano, no me toque, pida audiencia, mi hermano. Yo no puedo hablar con usted porque, uy, poder de Dios está saliendo aquí. Solo soy como Pedro, que por mi sombra sanan los enfermos. También es necesario que estemos en nuestra realidad, que no se nos vaya a subir, que no vayamos a sentirnos que somos los más poderoso, porque el único poderoso, el único que hace milagros, el único que te usa a ti, a mí, al hermano y a la hermana, se llama Cristo de la gloria, el Cristo de Galilea. Él es nuestro sanador, nuestro libertador. Él es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Acuérdese bien, Él hizo los cielos y la tierra. Él hizo el día y la noche. Él hizo las estrellas. Él hizo el universo. Acuérdese, Dios le va a dar un poder maravilloso a usted cuando usted vaya creciendo y vaya madurando espiritualmente. Pero no se olvide que quien le ha dado ese poder se llama Jesucristo de Nazareno. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Así que el apóstol Pablo es muy directo, es muy expresivo por medio de esta carta y habla de una forma amorosa. Pero ¿qué diremos nosotros, mis amados hermanos? ¿Qué agarraremos? ¿Qué aprenderemos? ¿Qué
nos entrará en nuestro corazón en esta noche. Algo va a haber maravilloso en sus vidas. Una transformación va a haber en sus vidas. Un toque, no por el mensaje, sino que porque la palabra de Dios viene respaldada y va a ser algo maravilloso en su vida. Porque dice la palabra del Señor que la palabra nunca regresa vacía. Gloria a Dios. Así es que dice la palabra del Señor. Así es que ninguno se gloríe en los hombres. En el 3:21 estamos. Así es que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, porque Dios nos entregó a nosotros ese ministerio tan maravilloso. Gloria a Dios. Por eso somos embajadores de Cristo. Por eso somos servidores de Cristo, mis amados hermanos. En 1 Corintios 4 dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Cristo. Así que debemos de estar con los pies sobre la tierra de lo que somos. Y todos nosotros debemos de ser firmes en el Señor. Debemos de ser líderes firmes en el Señor, someterlos a nuestras autoridades. Romanos 16, mis amados hermanos, habla acerca del sometimiento del hombre a las autoridades. Por eso dice la palabra del Señor, y lo vamos a ir buscando, mi amado hermano. En Romanos dice, sométase toda persona a vuestras autoridades superiores. Oiga bien, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Todos esos que andan por ahí de rebeldes, que no se quieren someter a la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios muy clara, que dice que acarrean, ¿qué dicen, mis amados hermanos? Dice la palabra de Dios que acarrean condenación para sí mismo. A veces nosotros pecamos por andar chismeando, pecamos por oponernos a la autoridad, pecamos porque queremos perfección. Pero mire, amado hermano, todo aquel que critica, todo aquel que anda en cuestiones, en murmuraciones, en contienda, como dice el apóstol Pablo, todo ese, mi amado hermano, es carnal, mi amado hermano. Porque un espiritual no va a andar criticando, un espiritual no se va a andar oponiendo a la autoridad, un espiritual no va a andar haciendo cosas indebidas, porque es espiritual. Él va a venir y le va a hablar, y silenciamente va a doblar rodillas por ese problema, por esa dificultad. El espiritual ve las cosas que el carnal hace. El espiritual tiene vista espiritual, no vista natural, y él ve, con solo ver al hermano, yo hago un discernimiento que el hermano anda en cosas buenas. Si veo a la hermana también, yo tengo el discernimiento, pero también el hombre espiritual ve a una persona y dice, no anda en buenos pasos, lo veo así, lo veo esquivo. Y mire, hermano, es obvio, a veces el hermano es esquivo, no le quiere dar ni la vista a la pastora cuando quiere hablar, porque sabe que anda mal, porque sabe que anda en pecado. No, si ve que viene el hermano y se van a encontrar, cruza de cuadra. ¿Y qué hagas por aquí? No es nada, es la pachita del niño. Si mi hijo tiene tiernito, que esa es la pacha del niño, pero grande, de ese niño que todavía bebe leche, que todavía es carnal. Así que, amado hermano, tenemos discernimiento y podemos asegurar que si nosotros nos sometemos a nuestras autoridades, siempre vamos a estar de victoria en victoria, siempre vamos a ser más que vencedores, y siempre estaremos soportando toda dificultad, porque somos espirituales. Y dice que los que andan en el Espíritu, ¿qué dice eso?
Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. O sea, hay libertad, hay poder de Dios, hay manifestación de Dios. Y dice también la otra parte, ¿cómo es que dice? Que Dios anda buscando adoradores que le adoren. ¿Cómo? No le sordo, hermano. En espíritu en verdad. Así anda buscando el Señor. Entonces el espiritual tiene poder. Y dice la palabra en Salmo 84:6, dice que iremos de gloria en gloria. El apóstol Pablo en Corintios dice que iremos de poder en poder. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de someternos a nuestras autoridades. Las autoridades son puestas por Dios. Las autoridades son puestas por el Dios Todopoderoso. Por eso debemos de estar firmes en el llamado de Dios. El apóstol Pablo, por eso en esta parte en Corintios les habla de esta manera. Así que, hermanos míos, estar firmes. Y firmes, estar firmes. Como cuando en el ejército nos dicen estar firmes. Y al tal comandante se le olvidó que le dijo a los pobres soldados: ten firme. Y ya están firmes. Pasó una hora y se fue a hacer su mandado y ya están firmes. Y los pobres ahí están en cuclillas y se van a dar una vuelta. Tal vez lo hace a propósito, se le olvidó, pero ahí están en cuclillas. Pero están firmes como Dios les dijo. Y así dice el Señor que debemos de estar nosotros. El apóstol Pablo les dice primeramente estar firmes, estar constantes. Quiere decir venir a la iglesia, alabar a Dios, a glorificar a Dios. No hay otro lugar donde el Dios Todopoderoso se puede manifestar sino en la casa de Él, donde clamamos. Esa enfermedad será quebrantada, ese problema será liberado. Todo aquí en la casa de Dios. Si tú vienes triste, vas a salir alegre. Si tú vienes con problemas familiares, vas a salir vencedor. Si tú vienes con problemas de trabajo, tú saldrás vencedor. Si tú no tienes trabajo, Dios te va a dar el trabajo. Pero dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Dice primero firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Esta obra va a crecer cuando ustedes estén firmes y constantes. Si están firmes, van a ver la gloria de Dios. Y todo aquel que no está firme y se afirma, van a ver la gloria de Dios, porque familias enteras van a venir a este lugar a alabar a Dios. Por eso dice la palabra: creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo no es en vano. El apóstol Pablo, ya para finalizar y concluir sobre este tema tan maravilloso, el apóstol Pablo dijo: he terminado mi carrera, me espera la corona de justicia. Él tenía seguridad, y nosotros sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Y el Señor dice en su palabra: buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El trabajo del Señor no es en vano, mis amados hermanos. Por eso dice la palabra: sabiendo que vuestro trabajo no es en el Señor, no es en vano. El trabajo del Señor no es en vano. Qué maravilloso es cuando trabajamos para el Señor. Ya, mis amados hermanos, para terminar, un hermano contó la historia de que dice que estuvo sometido antes de ir a un evento evangelístico. Y dice que él oraba y oraba y ayunaba. Él trabajó mucho. Él se esforzó, él sabía y reconocía que el trabajo en el Señor no era en vano. Y miren, mis amados hermanos, primer mensaje, 120 se convirtieron. Segundo mensaje, otros 50. Tercer mensaje, otros 25. Miren, cuando terminó la campaña evangelística, ese estaba arrasado. Ya todo el que no era cristiano en ese lugar ya eran cristianos. Así que el trabajo de Dios, mi amado, no es en vano. Busquemos el reino de Dios y su justicia. El apóstol Pablo fue muy inteligente, fue muy sabio,
fue entregado a la obra de Dios. Terminamos, mis amados hermanos, y en esta noche quiero hacer un desafío para cada uno de ustedes. ¿Qué va a hacer usted por la iglesia? ¿Se va a someter a las autoridades? ¿Qué va a hacer con la iglesia? ¿Va a trabajar junto con los líderes? ¿Va a trabajar junto con el pastor, con la pastora y el copastor? ¿Qué va a hacer usted? En esta noche yo le hago el desafío y le pido que pasen al altar. Quiero orar por ustedes. Vengan, comprométanse con Dios. Pasen todos, mis amados hermanos. Hagan un pacto con Dios. Ofrézcanle en qué va a entregarse a Dios, en qué área yo voy a evangelizar, yo voy a orar, yo voy a someterme y a enmendar el error que he cometido. Yo voy a evangelizar. Yo voy a ser maestro de escuela dominical. Pasen adelante, mis hermanos. Pasen adelante. Vamos a ministrar un rato. Vamos a orar también por las enfermedades. Vamos a orar por el trabajo. Vamos a orar por toda clase de problemas. Cristo le ama. Cristo quiere bendecir su vida. Cristo quiere multiplicarlo en todas esas cosas en el cual no ha habido bendición, mis amados hermanos. Pasen adelante, hermanos, pasen adelante. Gloria a Dios, gloria a Dios. No se queden, no se queden. Yo sé que todos estamos necesitados del Señor. Todos necesitamos de Dios. Hay un problema en su vida, pero si usted no se lo entrega al Señor, ese problema ahí va a seguir. Porque el Señor es el único que liberta, el único que salva, el único que quebranta, como el martillo quebranta la piedra, así será quebrantado su problema, su enfermedad. Todo es que creamos en el Señor y tengamos fe. Levantemos nuestras manos todos, mis amados hermanos, y declarémosle al Señor, digámosle en qué nos vamos a comprometer, en qué le vamos a servir, que vamos a ser más entregados a Dios, que vamos a estar firmes en el Señor, que vamos a estar, como decía el apóstol Pablo, vamos a estar sirviéndole al Señor, vamos a estar firmes y constantes en el Señor. Vamos a ir creciendo en la obra del Señor. Vamos a ir creciendo en la obra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. En esta hora oramos, Señor. En esta hora queremos bendecir a esta iglesia, Dios. En esta hora queremos bendecir a todos los hermanos. Que Dios derrame esa bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús oramos por esta mujer, Señor, mujer de Dios, que tú la has llamado a esta iglesia, Señor, que tú le has dado, Señor, un don, Señor, que ella va a desarrollar, que ella va a poner en práctica, Señor. La bendigo en el nombre de Jesús y te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo la ministre, que tu Espíritu Santo la llene de tu poder de lo alto, que tu Espíritu Santo se manifieste poderosamente. En el nombre de Jesús oramos por esta mujer, Señor, por esta hermana, Señor, que tú la bendigas, que tú bendigas a su esposo, Señor, que tú bendigas a sus hijos, Padre, porque tú le darás más hijos, Señor, porque tú la bendecirás, Señor. En el nombre de Jesús ponemos manos sobre esta mujer de Dios para que tú manifieste tu poder, tu gloria, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús oramos, Señor, y declaramos que ella va a ser una mujer victoriosa, que ella va a ser una mujer de Dios, una mujer entregada a la oración, Señor. En el nombre de Jesús oramos por este varón de Dios, Señor. Glorifícate en su vida, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, Señor. Derrama, Señor, esa unción fresca, esa unción, llénalo, Dios, de tu Espíritu Santo. Llénalo, Señor, espiritualmente, Señor, que vaya creciendo, Señor, en la gracia de Dios, que vaya creciendo, Señor, en el servicio a la obra de Dios. Mire a tu siervo, Señor. Mira qué testimonio tan maravilloso de este hombre, Padre. Qué testimonio más poderoso.
un testimonio impactante, un testimonio en el cual impacta a este barrio, Señor, de verlo tocado por Dios, de verlo transformado. Tenemos en tus manos santas, Dios, la salud de mi hermano, Señor. Sea usted, Dios, ministrando. Sea usted, mi Señor, poniendo todo en orden en su cuerpo, toda enfermedad, Señor. Esas arterias, Señor, las ponemos en tus manos divinas, Señor. Ese triglicérido, Señor, lo ponemos en tus manos santas. Derrama la bendición, Señor. Mándalo, Señor. Bendícelo, protégelo, Señor. Y por supuesto, Padre, ponemos en tus manos a la familia de él, Señor. Bendice a este varón, Señor. Bendícelo poderosamente. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder en el nombre de Jesús. Úsalo para la gloria de Dios. Tú lo has llamado a esta iglesia, Señor. Y manténlo firme en esta iglesia. Manténlo, Dios, atado, Señor. No al hombre, Señor, sino atado a ti, Señor, sirviéndote, Señor, fielmente, Señor, sirviéndote fielmente en todas las áreas de su vida. Bendecimos su familia, sus padres, Dios, sus familiares, los ponemos en tus manos santas, Señor, y seas tú derramando un poder en su vida, seas tú derramando, poniendo en su boca palabra evangelizadora, palabra para su familia, para que pueda ganar a su familia para Cristo. Lo bendigo en el nombre del Señor. Y a tu siervo, Padre, bendícelo poderosamente. A mi hermano Eleodoro, Señor, lo ponemos en tus manos santas. Obra poderosamente. Limpia, Dios, pon en orden todo pensamiento. En el nombre de Jesús, lo ponemos en tus manos divinas, Señor. Ponemos su salud, Señor. Declaramos victoria sobre toda enfermedad, sobre esta columna, oh Dios, que tú pongas en orden todo, Señor. Esos discos, Señor. Esa salud sea llena, Señor. Sea llena, oh Dios, de tu Espíritu Santo ministre su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos divinas cada disco de su columna vertebral, Señor. Siendo tú poniendo nuevo todo, siendo tú cambiando por nuevo todo, Señor. Bendice a estos hombres de Dios, en el nombre de Jesús. Oramos, creyendo, Señor, que tú levantaste este pilar de Dios en esta iglesia. Guárdalo de todo mal, en el nombre de Jesús. Bendigo a mi hermano también, Señor. Pilares de Dios, pilares tuyos, Señor. Baluarte de la fe, Señor. Firmes y adelante, constantes, sirviéndote a ti, Señor. Bendícelo, Dios, en el nombre de Jesús. Bendigo a este joven Padre del cielo. Magnifícate en su vida, transfórmalo, tócalo, Señor. Quita toda obstrucción en su vida, Señor. Toda tentación, Señor, que sea quitada de su mente, de su pensamiento. Libértalo de todo problema, de todo pecado. Dale fuerza, Señor. Haz un hombre valiente en su hogar, Señor, en su casa, Padre. Que sea un testimonio vivo de lo que tú estás haciendo. Lo bendigo, Señor. Ayúdanos a ser Señor, todo lo que Él quiera, oh Dios, todo lo que Él necesita, Señor, que la oración de Él llegue al trono de tu gracia, Señor. Bendícelo poderosamente, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y alabamos, Padre, en estas mujeres, oh Dios, clamando al Dios vivo, al Dios verdadero. En esta hora ponemos manos, Señor, y las afirmamos, Dios, en el ministerio. Las afirmamos en sus ministerios, Padre. Bendígala, Señor, a mi hermana en el área de la música, Señor. Levántala más y más, Señor, que sea más entregada a ti, Señor. Dale ese talento, Señor. Multiplícalo, Señor, al 100%, Señor. Al 100 por 1, Padre. Úsala para la gloria de tu nombre, Señor. Dale una voz hermosa para la gloria de tu nombre, para que te alabe con poder. Bendigo a la hermana, Señor. Bendícela poderosamente, Señor. Oramos por su salud, Señor. Oramos por toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús.
que sea limpia por el poder de tu palabra. Dice tu palabra que si ponemos manos sobre los enfermos, serán sanos. Y en esta hora ponemos manos sobre mi hermana, Señor, y ella recibe, oh Dios, en el nombre de Jesús, eso que está anhelando, por lo que ella ha estado orando, Señor, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, en el nombre de Jesús, es limpiada, Señor, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos por esta jovencita, Señor, para que tú obres poderosamente. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, úsala para la gloria de tu nombre, Señor. Haz un baluarte también de esta mujer, Señor. Úsala para la gloria de tu nombre. Afírmala, Señor. Hazla crecer espiritualmente. Hazla un baluarte de la fe, Señor, en esta iglesia. En el nombre de Jesús bendecimos su vida, su familia, Señor. Sus hijos, Padre, los ponemos en tus manos santas. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. La cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Oramos por esta iglesia, Padre. Oramos por la iglesia, mi Dios. Que tú la bendigas grandemente. Que tú obres poderosamente en sus vidas, Señor. Que tú levantes, Señor, una generación de gente que te alaba, de gente que te glorifica, de gente que está buscando el reino de los cielos y no sus propias cosas, no las cosas materiales. En el nombre de Jesús. Oramos por cada uno de los miembros presentes, Señor, y por los que no han venido. Si hay enfermos, si hay gente en cama, Dios, en su lecho, Padre, de muerte también, oramos por ellos, Señor. Gente que está sufriendo enfermedades terminales, gente que está sufriendo enfermedades muy difíciles, Padre, la ponemos en tus manos santas y seas tú ministrando, seas tú sanando, sea tu nombre glorificándose, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a esta iglesia, bendecimos a la pastora, bendecimos al copastor, bendecimos a cada líder, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, que ningún dardo del enemigo va a penetrar a esta iglesia. En el nombre de Jesús oramos, Dios, creyendo que tú has obrado poderosamente, Señor, en este clamor. Gloria te damos a ti, Señor, porque solo tú mereces toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.